Listo, pues bueno, bienvenidos ya a la última clase de este taller. Hoy damos finalidad al taller de primeros auxilios psicológicos infantiles. Y pues bueno, me da muchísimo gusto que cada uno de ustedes nos haya acompañado estos 3 días, tanto en vivo como en retransmisión. Recordarle a las personas que desean la constancia, recuerden que pueden hacer el pago finalizando este taller. Pueden hacerlo hasta el 6 de junio, que es fecha límite para hacer el pago de la constancia, y les vamos a estar haciendo llegar lo que es las grabaciones del taller, material adicional bibliográfico y la presentación de la ponente, que pues en estos 3 días han estado viendo y van a terminar de ver el día de hoy. Así que para los que quieran hacer el pago son 250 pesos mexicanos o 13 dólares americanos para los que sean del extranjero y hagan la conversión en la moneda de su país. También les comento que va a haber apertura de un diplomado de primeros auxilios psicológicos el día 2 de junio, que es viernes, ¿sí? Vamos a aperturar este diplomado. Ahorita al finalizar la sesión, pues les voy a estar platicando un poquito más cómo vamos a trabajar, quienes estén interesados, y de todas maneras la información se las vamos a hacer llegar de manera completa en los grupos tanto de WhatsApp como de Telegram. Así que pues bueno, vamos ya a iniciar para poder tener buen tiempo. Maestra, bienvenida, le activo el audio. Hola, hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Hoy sí vamos a ver lo que tanto estaban esperando, ya las técnicas, ya vamos a entrar de lleno con el modelo, ¿no? Completo. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Créanme que siempre busco la manera de que la información sea lo más completa y más puntual posible, pero bueno, a veces no nos da el tiempo, ¿no? Entonces, para los que nos acompañan en vivo, pues muchas gracias. Los que van a estar en la retransmisión, pues también les agradezco mucho por estar. Voy a empezar a compartir. Y vamos a iniciar recordando un poquito, ayer hablamos acerca de las crisis. Em, Nos faltó abarcar este pedacito, que son dos tipos de crisis. Están las crisis normativas, que son aquellas que son esperables dentro del desarrollo de la vida, ¿no? Por ejemplo, se espera que de pronto a la hora de la adolescencia, pues los adolescentes al recibir los cambios, al tener situaciones de vida, pueden estar más irritables, pueden estar molestos, puedan chocar un poquito con la autoridad, situaciones así. En el caso, por ejemplo, ayer me hacían una pregunta acerca de una menor con autismo. Entonces me decían cómo ver cuando hay una crisis y cuando no, porque hay mucha sintomatología de la que a lo mejor presentamos el día de ayer que puede estarse presentando en la vida de ese menor. Aquí diríamos que es una crisis normativa lo que puede estar presentando ese menor, porque entra dentro de la normalidad, por decirlo de algún modo, de su trastorno. Entonces, en ese caso, pues no sería como tan necesario hacer todo nuestro protocolo de intervención o primeros auxilios en este caso, porque son crisis esperables dentro del momento. Las que sí corresponden a los primeros auxilios psicológicos son las crisis circunstanciales o no normativas, que es cuando hay un incidente o accidentes inesperados, ¿no? Que son de mayor magnitud y pueden generar que haya eventos traumáticos o que haya alguna situación complicada en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en caso de un embarazo adolescente también puede entrar en crisis, ¿no? De repente, híjole, no sabía que estaba embarazada, me doy cuenta y me genera una crisis. Entonces, en ese momento, ¿no? Cuando muere algún papá, cuando hay enfermedad, todo lo que vimos ayer, ¿no? Cuando hay algún siniestro, toda esa parte. Ahí estamos hablando de una crisis circunstancial, porque no es algo que se espere dentro de la normalidad de la vida de una persona, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones pueden producir alteraciones emocionales y si no se tratan bien, bueno, pues ya podrían desarrollar algún trauma. Aquí es donde nosotros interactuamos. La manera, para la persona que me preguntaba ayer de la parte del autismo, la manera de saber si la persona está en crisis o no es evaluar la situación, ver qué es lo que está provocando en ese caso la situación que haya una crisis y también yo creo que aquí es muy importante
conocer los antecedentes, por eso es parte del protocolo, ¿no? De repente conocer un poquito los antecedentes que se están viviendo y ver si hay alteraciones en el comportamiento en ese momento. Recordando también de manera rápida, aquí están las fases ya un poquito más, resumidas, las fases de una crisis. Está el evento precipitante, que es a lo que me refería cuando les explicaba esta parte, ¿no? Hay algo que es circunstancial, que es del momento y ocurre un evento precipitado que puede ser abrumador o de mucho estrés para la persona, ¿no? Se puede dar como respuesta, pues, el shock o la negación, dependiendo de cómo cada persona lo interiorice. Después viene una respuesta desorganizada. Se muestran comportamientos desorganizados que van desde la aflicción, que puede ser el llanto, gritar, estar molesto, estar incómodo, y hay un intento por restablecer el significado. No es como la persona, aunque esté en crisis, a nadie nos gusta estar en crisis. Entonces, aunque sean niños, están buscando cómo calmarse. Por eso, puede ser que haya quien se queda en silencio, quien presenta mutismo, porque es una manera, es un mecanismo de defensa de su mente para estabilizarse. Hay quien grita, quien llora, quien está molesto, que al final de cuentas todos esos son recursos que se desarrollan a nivel cerebral para poder brindarnos de cierta manera estabilidad, ¿no? Claro, no todos tenemos las herramientas necesarias para generar ese proceso, ¿no? Para llevar la crisis de manera adecuada. Ahí es donde entran los primeros auxilios psicológicos para que nosotros apoyemos al niño o al adolescente a que pueda llevar este proceso de una mejor manera y que su desenlace sea adecuado, ¿no? Que no se vaya a hacer daño o evitar lo que decíamos, incluso que llegue a lastimarse o a la muerte, ¿no? Está la fase 3, que es la explosión, es la pérdida de control de emociones y pensamientos, es cuando se empiezan a desbordar y puede haber conductas inapropiadas y o destructivas. Al decir inapropiadas no me refiero a que sea como algo malo, sino como algo que está un poco fuera de la normalidad, por decirlo de algún modo, ¿no? La fase 4 es la estabilización. Esa es la que nosotros estamos buscando, que llegue la fase 4 y la fase 5. Nosotros, al facilitar dentro de los primeros auxilios, lo que estamos tratando de buscar es que a estas dos fases se llegue de la manera más rápida y mejor, ¿no? Con la mayor cantidad de recursos. En la estabilización se comienza a aceptar la situación. Sin embargo, al rememorarlo se presentan reacciones, ¿no? Es decir, de repente ya puede ser que esté un poquito más tranquilo el niño, que esté mejor, como que esté pasando, pero tal vez de repente llegue ese recuerdo del momento y otra vez vuelve a explotar. Entonces, por eso, ahorita que veamos ya todo el proceso de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que asegurarnos de llevar a cabo todos los pasos del protocolo para evitar justamente que sea una estabilización momentánea y que nosotros no nos demos cuenta y al cabo de un momento yo ya no estoy y brota de nuevo la crisis. Por eso tenemos que asegurarnos de terminar todo el protocolo. Y por último llega la adaptación, que es cuando se llega a una conciliación entre el evento sucedido y la realidad, ¿no? Es como esa negociación al hablar de un duelo, ¿no? Cuando ya empiezas a asimilar lo que pasó, ya retomas el control sobre la situación, ordenas las ideas y puedes ver de manera más clara el plan de acción a seguir en lo que viene después, ¿no? Entonces, estas son las fases que se presentan en una crisis. Las reacciones de la fase 2 y 3 son distintas, es lo que veíamos ayer un poco por edad, por condición, por cultura, todos esos factores entran ahí, entonces nosotros pues la ideal es que estemos preparados, ¿no? Para abordar las diferentes situaciones que se puedan presentar a la hora de presentar esas dos fases. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son los componentes generales? Aquí, igual, si quieren tomar nota, si no, no tomen nota, no pasa nada. Se los voy a mostrar de una manera general y más adelante vamos a ver los pasos ya establecidos con un modelo, pero este es de manera general, ¿no? La primera es realizar contacto. Sabemos que tenemos que llegar a un punto donde vamos a contactar con la persona. Aquí que es importante tener en cuenta la empatía, establecer rapport,
sintonización con las necesidades y emociones del menor durante la crisis, escuchar cómo él o la menor visualizan la situación y cómo se comunica, y vamos a invitar a la persona a hablar sobre la situación. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a hacer o lo que se debe hacer dentro de la primera fase, o es uno de los componentes, ¿no? La comunicación asertiva, por decirlo de algún modo, el tener empatía, el generar una comunicación adecuada con la persona. También está la parte de analizar las dimensiones del problema. Esto más o menos lo vimos ayer, que es acercarnos a la situación y preguntar, ¿no? Ver cómo está el problema, no nada más directamente con la persona, sino también con el entorno que tenemos cerca. A lo mejor si está algún familiar del menor, preguntar algunos antecedentes, ver qué pasó, o simple y sencillamente enterarnos de la situación, ¿no? Lo que está pasando de manera general. Hubo un incendio, hubo un terremoto, su edificio fue desalojado por algo, vivió violencia. Vamos a conocer de manera general lo que está pasando y dimensionar qué tan grave es la situación. También vamos a analizar las posibles soluciones. Vamos a acompañar al menor en crisis para generar alternativas, incluyendo los obstáculos y la ejecución de estas. Tenemos que analizar qué se puede hacer y cómo lo vamos a hacer. También vamos a iniciar con pequeñas acciones, es decir, vamos a ir siguiendo pasos poco a poquito para que se realice y se facilite la resolución del conflicto o de la crisis en ese momento. Tenemos que tomar una actitud facilitadora o directiva. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Algo también son de los componentes generales es verificar el progreso y las fases de la crisis. Por eso tenemos que conocer muy bien lo que les mencionaba hace un ratito de las fases de la crisis, porque tenemos que ver en qué momento de la situación estamos. Y si hay ocasiones en las que hay regresiones, ¿no? De repente yo siento que ya vamos saliendo y pum, da un salto y explota de nuevo la crisis, ok, me tranquilizo y reevalúo las situaciones, vuelvo a presentar estrategias, pueden ser las mismas, pueden ser otras y estoy viendo que no funcionó de la mejor manera. Vamos a extraer información y establecer un procedimiento que permita dar un seguimiento a futuro y vamos a completar el circuito de retroalimentación para ver si se lograron las metas. Ahora sí, aquí, eso fue de manera general, fue un preámbulo. Nos vamos a ir pasito a pasito y aquí sí me voy a tratar de detener un poquito más en cada una de las situaciones para que podamos ver un poquito más de técnicas y situaciones que tengan por ahí. Si tienen duditas, si van teniendo dudas, anótenlas, acuérdense y al finalizar, las checamos. Si no nos da tiempo, bueno, las consultamos después. Ok, el modelo que vamos a ver en esta ocasión, hay varios modelos, porque realmente hay muchos modelos que para intervención en crisis, para primeros auxilios psicológicos. En este caso vamos a abordar uno que es de Slake. Este modelo fue elaborado en 1998, no tanto como conocido como primeros auxilios psicológicos, sino era como un modelo de intervención en crisis. Esto realmente lo podemos utilizar en otro tipo de crisis que vivamos a lo mejor dentro de un consultorio, dentro de alguna otra situación que tengamos, se puede ir adaptando porque al final de cuentas el modelo que les voy a presentar fue el que se adaptó para los primeros auxilios psicológicos, pero están bajo los principios de este modelo. Los aportes a la teoría de la intervención en crisis es una escuela psicoanalítica que señala que los patrones y procesos psicológicos no son estáticos, sino están en constante cambio desde que una persona nace hasta que una persona muere. Entonces, básicamente trata de adaptar este modelo de intervención a cada una de las edades. Ahí es donde nosotros, y hablábamos ayer un poquito acerca de la importancia de conocer las reacciones esperadas en cada una de las etapas, pero también de saber que no siempre van a suceder de esta manera las cosas, porque somos seres únicos todos, somos seres cambiantes, cada etapa, cada proceso, la manera en que interiorizamos todo, pues se va presentando de manera distinta, ¿no? Entonces, este modelo de intervención, pues básicamente nos habla de la importancia de irnos adaptando a las necesidades que se presenten en cada momento, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que saber que es una constante en la vida, es el cambio.
nos guste o no, la incertidumbre y el cambio son constantes en nuestra vida. Entonces, en momentos de crisis, la incertidumbre es algo que agobia demasiado a la persona y la crisis pues aumenta, ¿no? Que se vea todo de manera negativa, que pareciera en ese instante que no hay una salida o una solución. Entonces, nuestro trabajo es guiar a la persona a encontrar esa solución. ¿Cuál es la meta que vamos a presentar en este caso de la intervención? Como tal, no de los de los primeros auxilios psicológicos en general, sino de la intervención, es ayudar a la persona a recuperar su nivel de funcionamiento emocional equilibrado, ese que tenía antes de que pasara el incidente, ¿no? Es decir, vamos a regresar a la persona al estado de calma, al estado de conciencia en el que estaba antes a la crisis. Claro, no va a ser exactamente igual, porque nos guste o no, cada uno de los sucesos que va pasando en nuestra vida nos marca y nos cambia. Lo ideal es que logremos que ese cambio se interiorice de manera positiva. Aunque el evento haya sido traumático, estamos buscando que la persona logre esa resiliencia y lo pueda integrar de manera adecuada a su cognición y para que en su vida futura no genere traumas, no genere conflictos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos buscando como meta de la intervención de primeros auxilios, ¿no? La intervención en crisis. Tenemos que hacer una valoración siempre, y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a abarcar tanto las fortalezas como las debilidades de él o la menor, es decir, qué está mal en ese momento, pero también vamos a ver qué está bien. El hecho de hacer una evaluación general no quiere decir que nada más voy a ver todos los problemas que tengo de frente, ¿no? Sino también voy a ver qué recursos positivos tengo en este momento, qué cosas sí tiene la sintomatología, a lo mejor dentro de lo negativo, lo que está pasando en este momento, pero también ver qué parte está siendo resiliente el niño o la niña que tengo en ese momento. Y esos recursos son los que vamos a utilizar para potencializarlos y de ahí ayudar a que el resto de situaciones que no están funcionando de la mejor manera puedan verse cambiados, ¿no? Puedan empezar a mejorar la situación en general. Entonces, sí es importante que siempre hagamos una valoración objetiva. Esa es otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta, que nosotros no podemos emitir juicios personales. Toda la valoración que vamos a hacer es de manera objetiva, debe ser sin ser tan visceral o emocional de pronto, porque sé que a veces podemos ver, es que está llorando y pobrecito y esto y el otro, pero también tenemos que ser muy objetivos en ver, ok, está llorando, pero está controlado, está sacando su emoción, se muestra tranquilo, no está siendo agresivo. Entonces también tenemos que valorar equitativamente tanto los pros como los contras, lo bueno y lo malo de lo que está sucediendo en ese momento en la situación, ¿no? Y lo que el menor está presentando en ese momento. Entonces vamos a ver fortalezas y debilidades. Ahora sí, paso número 1. Esto es importante de tener en cuenta. El contacto psicológico. No es guardar el número telefónico del psicólogo en el teléfono, ¿no? Es el primer contacto que nosotros vamos a tener con él o la menor que está en crisis. La primera instancia, el primer contacto que vamos a tener con él. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a tratar de generar rapport con la persona que se encuentra en crisis, es decir, conectar con él. Vamos a generar confianza, vamos a tratar de generar un vínculo. Esta parte es bien importante que la tengamos en cuenta. Dicen por ahí que las primeras impresiones marcan y en una crisis muchísimo más, porque la manera en que nosotros abordemos al menor, al adolescente, nos acerquemos y tengamos el primer contacto, va a marcar de cierta manera cómo va a reaccionar ante nosotros y si se va a abrir más adelante o no. Entonces tenemos que saber que es muy importante que estemos en calma para empezar, porque si el niño viene llorando y está gritando y está desesperado, yo, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué es así? ¿Dónde está? O sea, toda esa parte, lo único que voy a transmitir es desesperación y voy a mostrarle que no soy una persona que está capacitada para apoyarlo en ese momento.
o lo puedo asustar. Entonces, si yo genero miedo, aunque no sea mi intención, lo que voy a hacer es que haya un rechazo de parte del menor, sobre todo en ciertas edades. Cuando están muy pequeñitos, obviamente necesitan un contacto tranquilo, necesitan buscar una persona que sea segura, que les brinde seguridad. Ya más o menos de los 12 a los 17 años, lo que están buscando es una persona que resuelva la situación y que les dé información, porque muchas ocasiones ellos ya saben qué pasó y todo, pero necesitan información. No es tanto que ellos estén buscando como tal esa seguridad en ese momento, porque recordemos que parte de los rasgos que se dan de los 12 años en adelante es que de repente ellos ya quieren resolver el problema, ya están preocupados por lo que está pasando a su alrededor y de pronto muchos quieren aportar. Entonces, ¿qué están buscando que les demos nosotros? Información. Ven, ¿necesitas que te ayude en algo? ¿Qué necesitas saber de lo que está pasando? O sea, esa parte es la que va a ser muy importante. Con los más pequeños, sí, buscan seguridad, buscan a alguien que se vea confiable, buscan a alguien que les dé como esa tranquilidad, ¿no? Entonces, la manera en que les hablamos, la información que les damos va a ser muy importante a la hora del primer contacto. Entonces, antes de ir al contacto, yo ya sé que voy a hacer una intervención, ya vi que hay alguien allá, de verdad es bien importante. Dense la oportunidad de respirar un poquito, de tranquilizarse y, organizo mis ideas, porque de cierta manera hay muchas ocasiones en las que los eventos que están pasando también son impactantes para cualquier ser humano. Entonces, somos seres humanos y a la hora de recibir la información, me voy a tranquilizar y voy a recordar que voy a ser el apoyo y soporte en ese momento de una persona. Entonces, tengo que tener esa calma, ¿no? Entonces, esta es el primer paso, el contacto psicológico. ¿Cuál es la tarea del contacto psicológico o de este primer paso? Es escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación y se comunica con nosotros. Yo puedo tener una idea de lo que está pasando y de cómo acontece, pero no importa la idea que yo tenga. Lo que me importa en ese momento es cómo la personita que tengo enfrente visualiza la situación. De ahí va a empezar la manera en que yo me voy a dirigir. Si lo visualiza como algo sumamente catastrófico, entonces yo tengo que visualizar mi plan y tengo que empezar a hacer. Si lo visualiza como algo temporal, algo que va a pasar rápido, entonces tenemos que ver cómo ve esa persona la situación, porque puede ser también que no esté entendiendo exactamente lo que sucede. Entonces, si no entiende lo que sucede, a lo mejor mi trabajo va a ser hacer que comprenda realmente lo que está pasando y analizar también cómo se está comunicando. Le está costando mucho trabajo, no quiere hablar, me hace señas, se muestra hiperventilado. O sea, tengo que ver cómo está tratando de comunicarse conmigo para que nosotros de ahí ver si la comunicación que en ese momento de primera instancia está siendo positiva o si no está siendo la más adecuada, entonces tengo que empezar a buscar recursos de comunicación. Por eso es importante analizar esta parte. También se invita a la persona que hable, ¿no? Si necesitamos que la persona hable, en este caso, cuando hay mutismo, cuando hay una cuestión, entonces vamos a buscar otro recurso, pero lo que queremos es que nos exprese lo que está pasando. Lo ideal es que se escuche él mismo sobre lo sucedido. Por eso aquí es donde entraba lo que ayer comentábamos del parafraseo, que a veces es importante, porque en ocasiones nos pueden estar dando ideas muy desorganizadas, pero no son conscientes de que su idea está muy desorganizada o no son conscientes completamente de lo que realmente están pensando. Entonces, es lo que tenemos que ayudarlos a hacer, a que ellos mismos escuchen lo que están pensando, que realmente es parte de lo que se hace, ¿no? También en la terapia regular, que queremos hacer que el paciente escuche lo que está pensando para que se lleve a la reflexión él mismo y analice cómo está percibiendo la situación, ¿no? También vamos a ayudarlo a que se dé cuenta de sus reacciones, de sus sentimientos, de sus actitudes, de lo que está pasando en general, ¿no? Ante ese acontecimiento.
vamos a establecer un lineamiento reflexivo y vamos a tratar de que los sentimientos y ver qué sentimientos se encontraron, ¿no? Cómo se siente en ese momento. ¿Está enojado? ¿Está triste? ¿Está furioso por la situación? ¿Está desconcertado? ¿Qué es lo que está sintiendo en ese momento? En el caso de los niños más pequeños, en ocasiones no saben expresarnos qué es lo que están sintiendo puntualmente. Entonces ahí ayuda mucho que nosotros les digamos también, les demos como sugerencias. En este momento te sientes triste o te sientes enojado. ¿O qué es lo que estás sintiendo? Entonces, de esa manera lo invitamos a hacer una reflexión. Acuérdense que hablábamos ayer un poquito acerca de los factores de riesgo y de protección. Si a lo mejor estoy trabajando con un niño que tiene factores de protección, que tiene apoyo, que se le ha enseñado de cierta manera a gestionar sus emociones, probablemente sepa identificar qué es lo que está sintiendo, sepa expresarlo mejor, sepa canalizarlo de una mejor manera. Pero si a lo mejor estoy hablando con un niño que vive en una situación eh, con baja escolaridad de los padres, que hay una deficiencia, que su cultura no permite la expresión de emociones, probablemente no sepa identificar. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que ver si él sabe identificar lo que está sintiendo, si no los puede expresar, o si a lo mejor nosotros tenemos que ayudarle un poquito más a que identifique esa parte, ¿no? Y como les digo, tenemos que visualizar sobre todo cómo está esta personita viendo la situación. Si yo entiendo cómo está viendo la situación, voy a entender más fácil cómo apoyarlo a salir de eso. Entonces, aquí no se trata de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, de lo que yo supongo. Se trata de lo que la persona, de lo que el niño, el adolescente en ese momento está viendo de la situación. Claro, puede ser que haya pensamientos irreales de la situación. Entonces, mi trabajo ahí va a ser acompañarlo y apoyarlo a que pueda ver la situación de una manera más objetiva. Pero de primera instancia no puedo yo decirle, ¿sabes qué? No está bien lo que estás pensando, las cosas no son así, mira, te voy a explicar, porque todavía estoy generando el vínculo de confianza. Entonces, en esta parte solamente me toca escuchar, porque estoy haciendo el primer contacto, estoy generando la confianza y estoy analizando la situación para ver cómo voy a proceder en los siguientes pasos. Entonces, aquí todavía no quiero como tal componer nada, ni resolver, ni apoyar, ni nada. Solamente quiero conocer la percepción. Sí puedo ayudarle a que identifique cómo se está sintiendo y cómo está gestionando esto. Pero no voy a tratar de cambiar de primera instancia ni emociones, ni pensamientos, ni sensaciones, ni nada. Solamente estoy haciendo como este primer contacto. Existen varios objetivos en el primer contacto psicológico. El primero es que la persona se sienta escuchada, aceptada y entendida, ¿no? Que hay alguien que en ese momento le está brindando apoyo, que hay alguien que le está escuchando, que hay alguien que está ahí, que a la vez conduce a una disminución de la intensidad de su ansiedad. Cuando alguien ya está contigo, cuando alguien ya te está ayudando, cuando alguien ya te está escuchando en ese momento, los niveles de ansiedad bajan, sobre todo para los niños. Si yo tengo un niño pequeño de 2, 3 años que estaba solito, está en crisis ahí, el tener a un adulto que le va a brindar un soporte que va a estar, obviamente va a hacer que reduzcan los niveles de ansiedad en ese momento. Si no están reduciendo, ok, tenemos que evaluar la situación y ver qué está pasando. El primer contacto también puede servir para reducir el dolor de estar solo durante la crisis, pero en realidad no es nada más ese objetivo, ¿no? Se dirige a algo más que esto, que son los siguientes pasos. Entonces, esta nada más es la primera instancia, el primer contacto que estamos viviendo y nos va a ayudar, sí, a reducir muchas ocasiones en gran medida la crisis. Hay ocasiones en las que con solo es tener este primer contacto vemos un cambio en la persona, con que se siente escuchado, a lo mejor el joven de repente estaba con mucha incertidumbre, no sabía nada y el ya estar con alguien que le está diciendo que le va a brindar información, que le está diciendo que lo va a escuchar, que lo va a acompañar hasta que se sienta mejor, hasta que todo eso pase, ya empieza a reducir los niveles de estrés. Y en el caso de los niños más pequeños, a lo mejor no comprenden todo el contexto de la situación, pero por lo menos ya saben que hay alguien amigable, que hay alguien que los está escuchando, que hay alguien que no los está regañando, no los está juzgando, no les está criticando nada y que está ahí
con ellos. Entonces, esto ya de primera instancia reduce un montón la ansiedad. Entonces, este es el primer paso. ¿Qué podemos hacer para establecer esa línea de rapport, que son cositas importantes para trabajar con los niños, ¿no? Realizar intersecciones como o ok, esa parte de te estoy escuchando, pero te estoy dando una pequeña retroalimentación de que sí te estoy poniendo atención y de que estoy ahí. También es importante que nosotros hagamos contacto visual y que estemos viendo al menor y todo. Aunque en ese momento todavía no nos esté viendo, aquí no necesitamos llamar su atención constantemente porque todavía yo no estoy hablando, no le voy a dar indicaciones, no le voy a decir nada. Entonces, por este momento podemos dejar que él vaya viendo si nos quiere voltear a ver, si a lo mejor no se siente todavía en confianza, porque estamos recién iniciando. Entonces, solamente con que el niño o el adolescente vea que yo estoy interesado en lo que me estoy diciendo, él me está diciendo que lo estoy viendo, que estoy como contestando también esa parte, pero no lo estoy interrumpiendo, pero no le estoy dando indicaciones, pero no le estoy dice cosas, sobre todo a los adolescentes. Recordemos que en ese momento de la adolescencia, los problemas con la autoridad, la mayoría los tienen a full. Entonces, si llega alguien que no me está regañando, no me está diciendo de cosas, no me está interrumpiendo, me está escuchando, es bien importante para ellos, ¿no? Vamos a repetir su nombre a lo largo de la charla. Es importante para que él se dé cuenta que me interesa, que puse atención a cómo se llama. Algo que funciona también es preguntarle su nombre y preguntarle cómo te gusta que te digan. Ok, me dicen, no sé, Charlie. Ok, ¿cómo quieres que yo te diga? Carlos. Ok, respeto la manera en la que quiere que yo le diga, ¿no? Pero de esa manera lo estoy evocando a un momento de voltearse a ver a sí mismo, de ver quién es y de centrarse en ese momento. Entonces, el hecho de que yo le repita a lo largo de la charla constantemente su nombre hace que se dé cuenta que le estoy poniendo atención a lo que me está diciendo. No en cada frase, ¿verdad? Porque no va a ser como todo el tiempo decirle el nombre, pero sí que sea algo constante. Y usar expresión así como, cuéntame más sobre eso. Si a lo mejor me está diciendo, es que me siento muy triste. Ok, cuéntame más sobre tu tristeza. ¿Cómo es? A lo mejor, ¿no? O si de repente está evadiendo un poquito la situación, no, es que los trenes van rápido. Ok, cuéntame un poquito más. A lo mejor es la manera o es el recurso que su cerebro está generando en ese momento para bajar el estrés. Entonces, el escucharlos, sí vamos a tratar de regresarlos al tema, pero vamos a darles chance, ¿no? De escuchar, de ver de qué quieren hablar, qué me está queriendo decir. A lo mejor de esa historia que me está diciendo que pareciera que no tiene nada que ver con la situación, él lo hiló de esa manera la situación y a lo mejor de ahí podemos sacar un recurso interesante o a lo mejor es algo que nos va a servir como ejemplo más adelante cuando tengamos que intervenir o a lo mejor es algo que a él le gusta y podemos utilizarlo como recurso. Entonces, por eso esta parte lo que tenemos que hacer es escuchar. Vamos a mezclar preguntas abiertas con preguntas cerradas. Sé que hay información que nosotros necesitamos recabar, como cuántos años tienes, con quién vives, ciertas cositas que son importantes, ¿no? De conocer porque son datos, pero no hay que hacer como una entrevista en el momento, sino a lo mejor sí te lanzo una pregunta de cuántos años tienes y ya, qué estás sintiendo en este momento. Entonces voy intercalando información como muy específica que necesito con preguntas abiertas para que se sienta más en confianza, para que se sienta más tranquilo y se sienta escuchado en ese momento y no nada más guiado hacia donde yo lo quiero guiar. Porque sobre todo en adolescentes ese tipo de cosas les genera así como desconfianza, ¿no? En el caso de los niños más pequeños hay ocasiones en las que sí tenemos que guiar un poquito más las preguntas porque a lo mejor no se están expresando mucho o cosas así, entonces a lo mejor sí nos sirven algunas preguntas cerradas, ¿no? Para cierta información. Pero lo ideal es que podamos ir intercalando tanto preguntas abiertas como cerradas para que esto se dé de una mejor manera. ¿Qué hacer y qué no hacer en el caso del primer contacto? Número uno, sí vamos a escuchar de manera cuidadosa y vamos a reflejar los sentimientos o la naturaleza de los hechos. Eso sí lo vamos a hacer. Sí vamos a comunicar aceptación, ¿no? Entiendo lo que me estás diciendo, aceptar ideas en el momento del primer contacto.
No vamos a contar nuestra historia. No es como, fíjate que a mí también me pasó cuando yo estaba pequeño, porque eso, porque lo otro, porque aquello, porque de cierta manera estamos desvalorizando lo que la otra persona está sintiendo. Entonces no podemos contar nuestra historia o fíjate que a Juanito le pasó lo mismo que a ti y ahora está bien. En ese momento realmente no es una herramienta que nos sirva y no es algo que debamos hacer. No vamos a ignorar sentimientos y hechos. Si bien es cierto que me está diciendo a lo mejor es que me siento muy enojado, y yo sería como, pero ¿por qué está enojado si pasó otra situación? Sí, pero es lo que siente. Entonces no puedo ignorar un sentimiento o un hecho de lo que me esté platicando en ese momento, de lo que me esté diciendo. Al contrario, si veo un sentimiento, un hecho que está muy por fuera de lo que está pasando en realidad, tengo que tener eso como señal de alerta porque algo a lo mejor en el proceso cognitivo no está haciendo de la mejor manera. Entonces, es una señal de algo que tal vez más adelante dentro de la intervención voy a tener que trabajar y puedo ocupar, ¿no? A favor. No puedo juzgar, no puedo regañar y no puedo tomar partido de ninguna manera. Juzgar ninguna acción, se los decía ayer, ¿no? Yo creo que cada uno en el momento tomamos la decisión pensando que es lo mejor. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo juzgo una acción, una reacción y todo eso, voy a romper la confianza completamente con el niño, con el adolescente, y de ahí va a ser muy difícil retomarlo. No vamos a regañar, estate quieto, ya siéntate, cállate, no digas eso. No, todo eso tenemos que evitarlo porque acuérdense que nosotros no estamos ahí para emitir un juicio ni para corregir. Estamos ahí para acompañar y apoyar a que el niño o la niña salga de ese momento de crisis. Eso es lo único que nosotros estamos haciendo ahí. Y no podemos tomar partido de ninguna manera. Siempre nos tenemos que mostrar de una manera neutral ante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vamos a evitar todo ese tipo de situaciones y sí es importante que lo tengamos en cuenta porque del primer contacto va a depender gran parte del éxito de toda nuestra intervención. Si de primera instancia yo no generé confianza, yo me mostré autoritario, me mostré desesperada, me mostré molesta, hice un juicio o lo comparé o la comparé, va a ser muy difícil que retomemos la confianza y que el niño o la niña pueda estar con nosotros. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué recursos podemos utilizar durante el primer contacto? La música, alguien me preguntaba ahí si la música es un buen recurso. Sí, sí es un buen recurso realmente. Puede ser que le pongamos de fondo alguna canción, que incluso le preguntemos, ¿no? Como en medio de esa crisis, ¿cómo te sientes? ¿Hay alguna canción que te haga sentir mejor? ¿Quieres que escuchemos algo? Eso puede brindarle como un poco de tranquilidad. Puede ser que nos diga que sí. Si no nos dice nada, podemos poner alguna canción que sea tranquila. No vamos a poner acá rock, ¿no? Pero tenemos que poner una canción que sea tranquila, algo que pueda hacer que esté escuchando a lo mejor si hay mucho ruido de sirenas, de otras cosas, de gente gritando, a lo mejor el poner alguna canción, música, algo así puede hacer que los niveles de estrés bajen, que se centre a lo mejor en ese momento en la canción, ¿no? Los juguetitos que están ahí, podemos darle algo que tome la persona, las plastilinas, algo que tome el niño que pueda liberar un poquito de estrés, de ansiedad. Si lo vemos que está muy nervioso, muy ansioso, pues a lo mejor no. Algo que tome, un cubito, un squishy, algo que pueda manipular, que pueda mover. Eso les ayuda mucho, incluso a los niños más pequeñitos también les ayuda, ¿no? Porque como que los relaja muchísimo. A los adolescentes también, de repente es un poquito más ahí discreta la situación, no es tanto como quieres jugar y te doy esto, sino a lo mejor puedo yo empezar a agarrar algo y lo tengo en la mano un ratito y lo estoy jugando y de repente así como, ¿quieres que te lo preste? Y a lo mejor me está hablando o simple y sencillamente puedo estirar mi mano y ofrecer lo que tengo en la mano y normalmente es como que lo agarran y empiezan a hacerlo mientras hablan. Entonces, esto pueden ser recursos importantes. Los muñequitos que están ahí también es la representación de algunos juguetes que podamos utilizar. Si de repente no sabe cómo se siente, digo, no siempre vamos a traer a la mano, ¿no? Pero yo sí procuro cargar en mi bolsa algún juguetito, un squishy, una plastilina, un muñequito, esos nunca están de más. De repente a mis hijos les da risa, ¿no? Porque no traes un juego de mesa ahí en la mochila, un juguetito. Yo así, claro, cómo no, aquí está, ¿no? Porque siempre se puede utilizar en cualquier momento. Entonces también es importante.
A lo mejor algunos muñequitos que podamos tener, algún muñequito enojado. ¿Crees que te sientas como este muñequito, sobre todo para niños pequeños que de repente no saben identificar exactamente qué están sintiendo? Puede ser muy útil, ¿no? Como primer contacto, algunos de estos recursos. También podemos utilizar otros recursos para brindar apoyo en ese momento, para brindar confort. De repente, si vemos, tenemos que analizar, ¿no? Cómo está la situación, qué es lo que está haciendo. Y en niños de los 2 a los 11 años, de repente, los peluches son una muy buena opción, o ver si él trae alguna mantita, algún objeto, ¿no? Que le pueda brindar confort, que le pueda dar como esa tranquilidad, puede ser bien importante, ¿no? Hay una técnica que me gusta utilizar de repente en terapia para sanar algunas cuestiones, pero dentro de los primeros auxilios psicológicos creo que es un recurso importante, que es a lo mejor mostrarle que cuando no saben qué están sintiendo, cuando no quieren hablar, por ejemplo, que de repente tiene mutismo, que no me quiere decir absolutamente nada de lo que está pasando, lo que está sintiendo, puedo utilizar el recurso de un muñeco y a lo mejor platicarle que ese muñeco no se está sintiendo bien, que está triste, que está enojado o que está asustado, y que si él me puede ayudar un poquito a saber cómo se siente ese muñeco, porque no le entiendo, él no me está diciendo a mí lo que siente. Entonces, ¿qué te parece si tú me ayudas a entender qué es lo que está sintiendo? Entonces, a lo mejor se lo puedo dar y a través del muñeco me puede decir lo que está sintiendo. Entonces, como, dice que se siente enojado o dice que se siente triste. Le podrás preguntar por qué se siente así, y entonces de esa manera, sin hacerlo personal, nos va a empezar a platicar lo que está sintiendo, lo que está pensando, cómo ve la situación, sin que se sienta obligado a mostrar él, porque pues su inconsciente piensa que, o sea, su manera consciente piensa que solamente está jugando y me está diciendo lo del muñeco, pero su inconsciente me está dando toda la información que yo necesito, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso como, ¿qué te parece si tú y yo vamos a ser los doctores y vamos a ayudarle a este peluche a que esté mejor? ¿Cómo quieres que se llame? Incluso le podemos poner un nombre. Esto nos funciona más para niños entre los 2 y los 11 añitos. Más pequeñitos puede ser que lo jueguen y lo agarren y todo, pero a lo mejor no nos van a expresar tanto, ¿no? Entonces sí, también hay que saber que la contención para crisis, normalmente cuando son más pequeños los niños, cuando están entre los 0 y 1 año, 0 y 2 años, casi siempre va a ser más suplir las necesidades básicas del menor en ese momento, ver que tenga que haya comido, que esté limpio su pañal, toda esa parte, ¿no? Va a ser como más suplir necesidades básicas, pero también es importante que nosotros les hablemos y a lo mejor decirle, creo que en este momento puedes estar asustado porque hay mucho ruido, ¿verdad? Y eso incomoda, o porque pasó o se movió muy fuerte, ¿verdad? El lugar donde estabas. Entonces también, no porque estén pequeñitos y porque no hablen, quiere decir que ellos no nos entienden lo que estamos diciendo. Realmente sí. Entonces, el diálogo ahí sí nos toca a lo mejor a nosotros hablar un poquito más, darles esa tranquilidad siempre con un tono de voz suave, vamos a evitar gritar, vamos a hacer cambios bruscos en la voz, de repente altos y bajos, no, sino tenemos que tener como un tono de voz bastante estable con ellos para que puedan estar más tranquilos. En el caso de los demás de 11, por ahí 12 años, ya este tipo de cosas no funciona tanto porque recordemos que ellos ya se sienten grandes, ya quieren ser adultos, yo no estoy para esos juegos, ¿no? O sea, es como esas cosas ya no me interesan. Entonces, bueno, en este rango de edad nos puede funcionar esta técnica para utilizarla a la hora del primer contacto, cuando vemos que no estamos obteniendo la información, cuando hay mutismo, cuando hay retraimiento, cuando el niño también puede funcionar cuando el niño está muy molesto, que está aventando todo y así, de pronto empiezo yo a hablarle, aunque él esté ahí enojado y no quiero hablar y no quiero decir nada, entonces yo empiezo a contarle, fíjate que sé que estás enojado, pero tenemos un problema. Aquí tengo un muñeco que está pasando por un momento difícil en este instante. ¿Crees que me puedas ayudar? Entonces, de esa manera, ¡pum! Retomo la atención y entonces se mueve y ya es como
¿qué pasó? O sea, ¿qué es eso? Y también es sorprendente para ellos ver que no le estás regañando, no les estás diciendo, estate quieto, ya cálmate, ya siéntate, no grites, no pegues, no hagas, no esto, no lo otro. Entonces, como, wow, alguien me está escuchando, alguien está en otro canal en este momento. Entonces, eso también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora del primer contacto. El segundo paso, ahí está. Vamos a analizar las dimensiones del problema. Vamos a ver qué áreas o esferas están impactando la situación que generó la crisis. Si es algo emocional, si es algo somático, si es algo cognitivo, si es algo conductual, si es algo físico, si es social. Es decir, qué esferas está impactando el problema o la situación que detonó la crisis. Puede ser que sea algo nada más emocional, a lo mejor vio algo que pasó, vio un choque, vio que asaltaron a alguien, vio que golpearon a una persona y eso solamente va a ser algo emocional. Puede ser que haya una alteración cognitiva, pero no hay afectaciones en otra esfera de su vida, ¿no? No se quedó sin casa, no va a tener un cambio de familia. Entonces estoy viendo como qué va a ser. Estas cuestiones de dimensionar el problema están aquí las mostradas a nivel personal, pero también es importante que nosotros lo veamos a nivel global, no más allá. Eh, Va a poder regresar con sus papás, se quedó sin casa, tiene que irse a un refugio, se va a canalizar a DIF. También tengo que dimensionar qué tanto va a impactar todos los sucesos posteriores a la situación del problema y ver y analizar si el menor está entendiendo todo lo que va a pasar. Entonces, sí vamos a analizar, ¿no? En el momento, claro, también vamos a ver si hay una cuestión emocional muy impactante, si está alterando su conducta. Cuando altera su conducta ya no quiere comer, se está mostrando muy agresivo, pega, no quiere dormir, todo ese tipo de situaciones. Bueno, entonces estaría la conducta social, si no quiere hablar con nadie, está aislado, no quiere ver a ninguna persona, se siente con temor de los demás. Entonces, ok, ¿cómo está afectando, ¿no? En ese momento el problema que estamos, detonó la crisis? Aquí vamos a hacer una indagación hacia tres aspectos o áreas, ¿no? La primera es el presente, que va a hacer referencia a qué sucedió, cómo te sientes, qué piensas, qué podemos hacer. A lo mejor la muerte de un ser querido, aquí despidieron a mi papá del trabajo y entré en crisis porque ya no voy a tener algo, si hubo maltrato a lo mejor, si hubo un abandono en casa, ¿no? Por ejemplo, aquí dice del cónyuge, si en casa a lo mejor se fue papá y mamá, yo vi que se quedó muy triste y eso me generó ansiedad. Si se descubrió algo. Me ha pasado, y aquí lo menciona el descubrimiento de una infidelidad, me ha pasado mucho que esto genera impacto en los adolescentes. De pronto descubren que hay infidelidad de alguno de los papás o también se da, ¿no? De manera personal con una pareja que tengan ellos o algo así, pero muchas ocasiones y a muchos niños también pequeños les toca ver a sus papás, ¿no? Entonces también ver qué es lo que está pasando y cómo interiorizó, si hay discusiones con un hijo adolescente que se peleó con su mamá, su papá, el abuelo, o ya todo lo que veíamos anteriormente, ¿no? Si hubo algún desastre natural, si hubo alguna noticia, si hay una enfermedad, toda esa parte. ¿Qué sucedió? Ese es el presente. ¿Qué sucedió en ese momento? El pasado inmediato remite al acontecimiento que condujeron al estado de crisis, ¿no? Entonces vamos a preguntar qué pasó, qué, dónde, cuándo, cómo. No lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? No es como que voy a pasar, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Sino que a lo largo de la plática necesitamos recabar esa información, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Para que no vamos a ver forzosamente la verdad o la realidad de toda la situación, sino que vamos a analizar cómo está percibiendo el problema, que es parte un poco del primer paso del contacto. Al indagar nosotros vamos a analizar cómo está percibiendo el problema. Si tenemos la oportunidad de tener una versión por otra persona, a lo mejor la mamá, el papá, el tutor, un familiar, alguien que nos platica a grandes rasgos cómo estuvo la situación. No sé, es que fíjate que fue a la tienda y se encontró a su papá, no sé, con otra persona, regresó y venía
ya muy enojada, hiperventilando y estaba esto y entró en crisis. Ah, ok, entonces ya tengo una versión, ahora vamos a ir con la versión de la otra persona para poder encajar. Aquí lo que estamos haciendo básicamente nosotros es recabar las piezas de un rompecabezas que tenemos que armar y que tenemos que de cierta manera presentarle armado a el niño, la niña o el adolescente que está en crisis en ese momento para que lo pueda interiorizar de una manera más sana y con los recursos necesarios, ¿no? Y vamos a analizar también el futuro inmediato, es decir, cuáles son los eventos de riesgo para la persona y vamos a prepararlo para la solución que viene, para la solución inmediata, qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo va a ser ese proceso, ¿no? Entonces realmente tenemos que hacer esa indagación en en las tres áreas. Presente, pasado inmediato, qué pasó antes de la crisis, cómo está siendo la crisis y lo que va a pasar en un futuro inmediato. No es un futuro largo porque recordemos que nosotros nada más vamos a trabajar en esa intervención de primer orden con lo que acontece en el periodo de la crisis y posterior a ella un rango de tiempo corto. De ahí ya derivamos para que en las otras instancias se tenga ya el tratamiento, lo que voy a hacer en un futuro posterior, ¿no? Entonces nosotros nada más nos compete en ese momento el futuro inmediato de la situación. Claro, con miras a un futuro más largo, pero hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar en ese momento, ¿no? De esa instancia. Vamos a qué sí hacer, sí vamos a dimensionar el problema. Obviamente, vamos a plantear preguntas abiertas, vamos a llevar a la persona a una mayor claridad, a que entienda más lo que está pasando, lo que entienda cómo se está sintiendo. Vamos a evaluar la mortalidad. En este caso, no se da en todas las situaciones, pero sí vamos a ver qué tan grave está siendo la situación, ¿no? Qué tan en peligro está. En el caso de jóvenes también es importante, si estoy viendo que está presentando ideación suicida, es muy importante también que nosotros observemos, ¿no? Físicamente hablando, cómo se ve demacrado, se ve muy ansioso, como que a lo mejor está consumiendo alguna sustancia y en ese momento está como está en medio de la crisis, también puede ser que esté necesitando, si tiene cortaduras en los brazos, en las piernas, obviamente no hacemos un examen físico como tal, ni mucho menos, pero sí es importante observar si de repente no se quita para nada el suéter y está haciendo mucho calor, ¿ok? Es una señal de que probablemente haya autolesiones. Entonces vamos a evaluar qué tanto está el pensamiento de muerte o ideación suicida en ese caso. Y mientras más alto sea el pensamiento de muerte, la ideación suicida o el riesgo de mortalidad en general, más vamos a tener que trabajar en la contención y más cuidado vamos a tener en cuanto a no dejar solo, a lo que decíamos ayer, ¿no? De visualizar qué cosas tengo alrededor, si hay algo con lo que se puede hacer daño, si tengo que llevarlo a otro lugar. Entonces, eso es importante que evaluemos. No vamos a depender de preguntas de sí o no. No puede ser que todo el tiempo estemos preguntando cosas que se respondan con un sí o un no, porque entonces no vamos a generar el que la otra persona hable, el que se exprese. Entonces, esas preguntas tienen que ser lo más limitadas, ¿no? No permitir abstracciones continuas y no dar la razón en todo. Es importante que sepamos, ¿no? Que tenemos que ver que las ideas que tiene sean claras, que está adecuado a lo que está sucediendo en el entorno y no podemos darle la razón en todo, ¿no? Si bien es cierto que no lo vamos a regañar, no vamos a juzgarlo ni mucho menos, pero si estamos viendo que hay una idea que tiene en torno a la situación que está muy fuera de lugar o que no tiene razón, vamos a encontrar la manera de hacerlo llevar a la racionalización del hecho para que lo vea con mayor claridad y lo vea de otra perspectiva, ¿no? Aquí no es tanto el qué voy a hacer, sino el cómo lo voy a hacer, porque se puede llegar, no es lo mismo que yo le diga no, lo que me estás diciendo no es así, porque fíjate que está a que le diga, ¿por qué crees eso? Y no te imaginas que pueda haber otra manera en que veamos esa situación. Entonces, de esa manera ya lo estoy yo llevando a una reflexión para que llegue al punto de darse cuenta si en ese momento a lo mejor la idea que tiene está muy por fuera de la realidad, ¿no? Entonces, no le voy a dar la razón en todo, pero sí voy a encontrar la manera adecuada de llevarlo, ¿no? A ese punto de encontrar. Vamos a analizar la situación, qué podemos hacer, ¿no? En este
punto, como tenemos que analizar los hechos, lo que está pasando y todo eso, vamos a invitarle a que él o ella mismo intente analizar la situación. Podemos utilizar recursos imaginativos. Esto se da y se presta sobre todo en niños, lo decíamos, entre los 2, 3 añitos, hasta los 12, 13 años todavía nos puede funcionar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si imaginamos que somos unos policías y vamos a ver qué es lo que está pasando? Entonces, de esa manera, también al despersonalizar un poco la situación, es más fácil que las personas seamos objetivas. Esto nos pasa en general, ¿no? Cuando estoy en medio de la tormenta, tal vez no puedo ver con tanta claridad la situación o analizar lo que está pasando. ¿O qué te parece si jugamos a que somos investigadores y vamos a hacer una investigación de todo lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué te parece? Entonces, ese tipo de situaciones y recursos imaginativos también nos puede ayudar. En el caso de ya los adolescentes que están un poquito más grandes y todo eso, bueno, pues quizá va a ser un poco ya más objetivo, ¿no? De repente sí sería como, imagínate que tú estás fuera de esta situación, que es un amigo tuyo el que está pasando esto. ¿Qué pensarías tú al ver de fuera esta situación? ¿Qué está pasando? Entonces, a lo mejor el invitarlo a esa reflexión de salir un poco de su zona de confort de pensamiento puede ayudar a que tenga más claridad y analizar la situación desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, estos son recursos que pueden ser muy útiles a la hora de estar llevando a cabo este paso de analizar la situación. El número 3 es buscar posibles soluciones. Aquí, para llegar a este punto, ya tuvo que haber bajado muchísimo el nivel de estrés, de ansiedad. La persona ya tiene que haber, por ejemplo, si estaba llorando, si estaba gritando, si estaba en crisis, debe haber pasado ya esa fase. Entonces, ya tiene que estar el niño un poco más tranquilo. A lo mejor ya pudimos hacer respiraciones. La respiración, la verdad es que es una técnica que sí o sí nos funciona en cualquier situación. Estoy enojado, pónganse a respirar. Estoy triste, me pongo a respirar. Tengo mucho estrés, me pongo a respirar. Entonces, lo mismo podemos hacer con los niños, con los adolescentes. Y yo estoy viendo que está en un estado de crisis, muy alterado, está muy enojado, está, y lo acompañamos a respirar. Y si respiramos un poquito para relajarnos de la situación, ¿cómo ves? ¿Me acompañas a respirar? Entonces, y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a soltar despacito. Y entonces él, al hacerlo con nosotros, puede estar más tranquilo. Si no hemos llegado a un punto en el que la persona nos escuche, en la que haya analizado la situación, en la que ya esté más tranquilo, pues no podemos pasar a buscar soluciones, porque cuando uno está en crisis, uno no ve claramente las cosas, uno piensa muy distorsionado. Entonces lo mismo pasa con los niños y los adolescentes. Tenemos que esperar a que estén un poco más calmados, más tranquilos para poder pasar a este paso. Una vez que ya está calmado, que ya se tranquilizó, que ya está un poco más sereno, ahora sí, vamos a buscar posibles soluciones. Al entenderlo, con la persona en crisis puedo buscar cómo solucionar. Si ya entendí lo que está pasando, puedo buscar las soluciones, ¿no? Partiendo de lo que ya se intentó para ir a lo que todavía nos falta, ¿no? A lo mejor aquí también podemos hacerlo de manera rápida con un síntoma que tenemos. Y a lo mejor sigue llore, y llore, y llore, y llore, y ya tratamos de hacer algo. Bueno, vamos a poder buscar una solución a ese llanto, ¿no? A lo mejor ya tratamos de hacer respiraciones, pero no se quedó, no se dejó. Entonces, a lo mejor, ¿qué te parece si nos damos 10 minutos más para llorar? ¿Cómo ves? Ponemos la alarma para que puedas sacar todo lo que tienes y después de ese tiempo, entonces ya podemos platicar, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy buscando una posible solución a lo que está pasando. Eso hablando de la sintomatología, pero también hablando de la crisis, como ya hicimos nuestro análisis de la situación, ya vimos cuál fue el evento que detonó la crisis, entonces ahora tengo que ver cómo la persona va a solucionar lo posterior para poder no nada más salir de la crisis, ¿no? Sino tener recursos para solucionar lo que detonó la crisis. Entonces, a lo mejor, no sé, ante una situación de que hubo un huracán y generó que tuvieran que salirse de sus casas y está en crisis, entonces, ok, vamos a buscar soluciones.
dependiendo del problema que genere. Si lo que le genera mucho estrés es que mi mamá ya no tiene casa y ya no tenemos a dónde irnos y todo está tirado y todo está muy mal, ok, entonces vamos a empezar a buscar soluciones. Ya hizo su investigación de qué es lo que está pasando, ¿no? Pues el problema es que eh, estaba lloviendo muy fuerte y empezó a hacer mucho aire y las casas se cayeron y nos sacaron a todos en ese momento. Me está narrando los hechos. ¿Qué tan delicado es? No, pues no hay nadie, no hay lugares donde ir. Ok, vamos a buscar soluciones. ¿Qué te preocupa en este momento? Que ya no tengo casa. Ah, ok. Fíjate que hay refugio cerca de aquí. ¿Te parece si buscamos cuál va a ser la mejor opción para que tú vayas y pases un tiempo? Si le preocupa que no va a tener que comer, si le preocupa, entonces tenemos que ver cuál es el problema y buscar las posibles soluciones para esa situación o el problema que detonó la crisis. ¿Qué implica? Implica la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como las que pueden darse después, ¿no? A lo mejor en ese momento le preocupa que no ha comido nada y no tiene nada que comer. Entonces, ok, vamos a darle una solución a esa necesidad inmediata. Y esto implica llevar o acompañar a la persona en crisis a generar alternativas siguiendo todas las posibilidades. Una segunda cuestión es la importancia de analizar los obstáculos para la ejecución de un plan en particular. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, no porque seamos aguafiestas, pero recordemos que estamos trabajando con niños. Entonces, a lo mejor al niño se le va a ocurrir una idea que no hay manera de que suceda. Entonces ahí es donde nosotros le vamos a hacer ver, porque a lo mejor él tiene la idea de que puede este, ir al banco con la tarjeta de su mamá y sacar muchísimo dinero para comprarle comida a todas las personas y así ya nadie va a tener problemas. Ok, eso no es realista y tampoco le vamos a decir como, no, eso no se puede, es irrealista porque no tiene dinero tu mamá en la tarjeta. Pues no, es como decir, ah, ok, ¿y tú crees que haya suficiente dinero? Entonces empezamos a ver, ¿de dónde crees que viene ese dinero? Nos empezamos a hacer como un análisis más allá de la situación para que él solito se dé cuenta de que a lo mejor va a haber un obstáculo en ese plan que nos está proporcionando en ese momento, ¿no? Sin desanimarlo, sino alentándolo a buscar otra alternativa para poder solucionar, ¿no? Es como vamos a buscar diferentes soluciones y cada una de las soluciones las vamos a analizar para ver cuál es la mejor en este momento y cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea. Vamos a qué sí hacer y qué no hacer, vamos a buscar posibles soluciones, vamos a alentar a una lluvia de ideas, ¿no? Que me dé muchas ideas de la situación para poder verlo, trabajar de manera directa o por bloques. Esto puede ser así como podemos hacer una lista, podemos ver primero un problema, luego otro problema y vamos de cada uno analizando, ¿no? Vamos a ir segmentando la información, sobre todo cuando son niños más pequeños porque necesitamos brindarle una, orientación estructurada para que no se pierda, ¿no? Y vamos a establecer prioridades, qué es lo más importante que resolvamos en este momento. Ah, no, pues que tengo mucha hambre, ¿no? A lo mejor. Y de repente sí, los niños tienen ideas y a veces uno piensa que van a tardar mucho más en la crisis y de repente son más resilientes que los adultos o que los adolescentes. Sobre todo los adolescentes de repente es un poquito más complicado que salgan de la idea, pero los niños cuando son más pequeños a veces sus prioridades son más respecto a las necesidades básicas, ¿no? En ese sentido. No vamos a permitir la visión de pasar por un túnel. ¿A qué me refiero? A que todo está oscuro, todo está negro, no va a haber una salida, todo es catastrófico, todo está mal. Entonces no vamos a darles chance, ¿no? De que empiecen con esa negatividad porque eso va a aumentar la ansiedad, va a ampliar la crisis y vamos a tener va a ser más complicado, ¿no? No vamos a dejar también obstáculos sin examinar. Porque es importante, porque lo que les decía, en el caso de que a lo mejor el menor me esté dando 3 o 4 ideas que no son posibles y yo no lo analizo junto con él, a lo mejor se queda con la idea de que eso es posible y eso se va a hacer. Entonces sí tenemos que analizar cada una de las situaciones que nos están presentando dentro de la lluvia de ideas para que él pueda tener mayor claridad de qué cosas sí son buen recurso y qué cosas no son buen recurso. No porque sea una mala idea, sino porque vamos a ver qué tan posible es que eso funcione y qué tanto no es posible, ¿no? Y
no vamos a permitir una mezcolanza de necesidades, ¿no? ¿En qué sentido? En que a veces queremos resolver todo, todo, todo al mismo tiempo. Entonces, como no, pero es que necesito hacer esto y necesito hacer el otro, necesito el otro, entonces se revuelve y eso resulta agobiante, ¿no? Porque si yo hago una lista de prioridades, ok, pero si tengo todas las ideas al mismo tiempo, de repente pareciera que no hay salida y que no voy a encontrar una solución porque tengo un montón de necesidades y de problemas, ¿no? Entonces, ir segmentando nos ayuda muchísimo a la hora de analizar la situación y de ver los problemas. Aquí algo que nos puede ayudar con los niños es esa parte, ¿no? De ser, de buscar soluciones con ellos que sean y que nos puedan permitir. A lo mejor lo vamos a animar a buscar soluciones y posibles acciones a esta forma. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor, quiere resolver y todo. El niño superhéroe de verdad nos funciona muchísimo cuando están pequeños porque son muy imaginativos. Entonces, si a lo mejor yo le digo, ¿qué haría un superhéroe en este caso, no? ¿Y qué te parece? Pues agarrar una toalla, una sábana o lo que tengas por ahí y si nos ponemos una capa y empezamos a pensar como superhéroes para solucionar las situaciones que tenemos aquí, entonces, de esa manera, al fomentar la imaginación y todo eso, nos ayuda muchísimo con los niños, ¿no? Lo mismo, esto es para un rango de edad. Aquí sí puede ser más chiquitos, ¿no? Como de un año, del año yo creo que ya tienen más noción y les gusta jugar y todo eso, hasta los 12, 13 años, dependiendo. Ahí por eso es importante que nosotros evaluemos y sepamos cómo va el desarrollo del niño, porque si a lo mejor tengo un niño que tiene un retraso mental severo y tiene 18 años, pero tal vez su cognición, su manera de pensar y de interiorizar todo es como un niño de 10. Entonces, este tipo de actividades sí nos puede funcionar con ellos, ¿no? Entonces, no nada más es, voy a ver cuántos años tiene y de ahí voy a hacer las técnicas, no, sino también evaluar ese tipo de situaciones. Hay niños, por ejemplo, que puede ser que tengan 9, 10 años, pero tú lo analizas su manera de pensar, de expresarse, de dar ideas y todo eso, ya es como un niño de 12, 13 años. Entonces, tal vez este tipo de cosas va a ser así como, ¿es en serio? ¿Quieres jugar a eso? Entonces, también es importante que veamos, ¿no? Como esa parte, pero es una técnica bonita que les ayuda muchísimo al momento de empezar, sobre todo, a ya buscar soluciones, ¿no? Como empoderarlos en ese sentido y que vean que hay una gama de posibilidades y que ellos son capaces de solucionar también esas cosas, es importante. En cambio, ya con los adultos, los que están más grandes, los adolescentes entre a lo mejor 12 a los 18 años, también podemos pensar, si yo fuera aquí, por ejemplo, es que no se me ocurre nada, es que no puedo, es que a lo mejor trae problemitas de autoestima, a lo mejor es muy inseguro o insegura, no sé. Entonces, ¿qué te parece si pensamos, si yo fuera una persona muy segura de sí misma, cómo resolvería este problema? O si yo fuera una persona que no tuviera miedo en este momento, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Entonces, el invitarlos a imaginar fuera de la cajita otra vez, fuera de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy percibiendo de este momento de angustia, de lo que sea, les va a ayudar a visualizar de una manera más clara lo que está pasando y a pensar en las posibles soluciones, ¿no? Entonces, a lo mejor también podemos utilizar como recurso a alguien a quien admiren mucho, ¿no? Como si de repente a lo largo de su diálogo es como es que mi mamá siempre sabe qué hacer, o es que mi papá siempre sabe qué hacer y él es el que soluciona todo y ya no está. Y entonces en este momento me siento sola. Ok, si fueras tu papá, ¿qué haría en este momento para solucionar? ¿Por qué no sirve? Porque a lo mejor es una persona que yo me doy cuenta que admira mucho y que quizá lo que esa persona diga para él va a ser una buena opción, una buena idea. Entonces, trasladarlo a ese momento también nos puede ayudar muchísimo para que encuentren soluciones a los problemas. Sí tenemos que tener mucha paciencia porque sobre todo con los adolescentes, a veces tú le das una razón y ellos te dan dos por las que no. Les das una manera en que sí y ellos te dan tres porque no. Entonces tenemos que ser como, buscar más recursos y a lo mejor ahí funciona. Oye, y si en lugar de buscar el cómo no, buscamos el cómo sí lo podemos solucionar, ¿crees que sea más fácil que salgamos de esto? Entonces, de repente también hacerles ver, ¿no? No de manera, le decir, para todo me dices que no, nada te gusta, eres bien negativo. No, sino, ¿qué te parece si buscamos la manera de cómo sí en lugar de buscar
tantos pretextos. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, no es tanto lo que digo, sino cómo lo digo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muchísima paciencia en esos momentos para poder también brindarles los recursos, ¿no? El cuarto paso es realizar una o varias acciones concretas. Esto es bien importante. Una vez que ya planteamos las posibles soluciones, vamos a empezar a aplicar algunas de ellas pequeñas, poco a poquito. Entonces, si a lo mejor planteamos que el problema en ese momento es que no se podía calmar, porque además de todo el problema, tiene mucha hambre, ok, ¿qué te parece si solucionamos el hambre y después vamos solucionando lo demás? Vamos a buscar algo de comer. Ok, entonces ya está comiendo. Una pequeña acción va a empezar a hacer la diferencia y él se va a dar cuenta que poco a poquito va a ir logrando que vaya saliendo de esa crisis, que se empiecen a solucionar los problemas. Entonces vamos a hacer pequeñas acciones. A lo mejor en el caso de un adolescente es que está en crisis, no sabe qué hacer y todo esto. Bueno, a lo mejor una pequeña acción es, ¿te parece bien si le hablamos a alguien para que en lo que nosotros nos tranquilizamos, buscamos más soluciones, esa persona se empiece a trasladar para acá? Entonces, ahí ya hay una pequeña acción que nos está acercando más a ir solucionando todas las situaciones que se están presentando. Entonces, vamos a realizar una o varias pequeñas acciones concretas en este momento. Vamos a ir poco a poquito. ¿Qué implica esto? Ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. El objetivo es en realidad muy limitado. No es más que dar el mejor paso próximo, ¿no? Cada paso, poquito a poquito, vamos a irnos acercando. El interventor tomará una actitud de facilitadora o directiva, depende de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tratamos nosotros es de ayudar a la persona que salga de la crisis. Va a haber ocasiones en las que sí vamos a tener que ser más directivos. ¿A qué me refiero? A lo mejor no quiere llamar a nadie, pero nosotros vemos que es necesario hacerlo. Entonces, sí, de cierta manera voy a tener que inducirlo a decirle, ¿sabes qué? Creo que sí voy a tener que llamar a alguien porque en algún momento yo te voy a acompañar aquí todo el tiempo que sea necesario, pero no me voy a poder quedar aquí siempre y tampoco te puedes quedar solo. Entonces, ¿sabes qué? Necesito que me digas a quién le vamos a llamar. Entonces estoy siendo más directivo. De cierta manera le estoy diciendo que eso sí o sí lo tenemos que hacer, pero tampoco soy autoritario, ¿no? Entonces, y hay ocasiones en que no, nada más vamos a ir llevando, ¿no? Como mientras no veamos que hay una acción que sea sumamente necesaria para salir de la situación y que no esté queriendo afrontar, podemos ir llevando todo. Pero si vemos que hay algo que es muy necesario, pues ni modo, tenemos que hacerlo porque también estamos velando por su integridad, por su por su salud física, por su salud mental y por su vida. Entonces, si alguna de esas cuestiones está en riesgo y el niño, la niña, el adolescente no lo quiere asumir, bueno, pues nos toca a nosotros hacer esa acción para poder lograr, ¿no? El objetivo y que esté mejor. ¿Qué sí y qué no hacer? Sí se puede dar un paso cada vez, establecer metas específicas de corto plazo, ¿no? Entonces, como ya planteamos el problema, planteamos qué vamos a hacer, pues ahí está la meta, ¿no? Voy a resolver este problema haciendo esto, vamos a llegar a esta situación. Entonces, vamos a establecer metas establecidas. Confrontar cuando sea necesario. Lo que les decía a lo mejor en el ejemplo de ahorita, ¿no? Del teléfono, decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, o a lo mejor si yo estoy viendo ya que trae heridas, que a lo mejor trae algo en la mano con lo que se está haciendo daño o que se quiere hacer daño o que ya tomó un lápiz y algo así. Entonces sí necesitamos en ocasiones confrontar en ese momento para evitar un daño más grande, ¿no? Sí ser directivo, solo cuando se debe serlo, no intentar resolver todo ahora. El hecho de que nosotros estemos acompañando y queramos llegar a una solución, queramos llegar a que esto mejore, no quiere decir que nosotros vamos a poder resolver todo de un momento a otro. Entonces eso también lo tenemos que tener claro, no tenemos que ir paso a paso y va a haber cosas que por más que nos guste, no vamos a poder solucionar en ese momento.
no vamos a tomar decisiones que comprometan por largo tiempo, ¿no? En ese momento, si a lo mejor yo soy profesora y estoy apoyando en esa crisis, no le puedo decir que siempre lo voy a acompañar y que cuando me necesite y que esto y que el otro, porque a lo mejor no va a ser real. Entonces, acuérdense que algo que tenemos que hacer es siempre hablar con la verdad. Si a lo mejor yo voy de paso por esa ciudad y yo di los primeros auxilios, a lo mejor ya no lo voy a volver a ver, que sí sería real decir, ok, vamos a estar en contacto, ¿no? Pero tiene que ser algo real. No podemos dar falsas esperanzas ni soluciones a largo plazo que no van a llegar. Y no retraerse de tomar decisiones cuando parezca necesario, ¿no? Si estoy viendo que es necesario contactar a un familiar, es necesario llevarlo al médico, es necesario que tome un medicamento, es necesario que se le administre una inyección o lo que sea, no puedo yo evitar hacerlo porque se va a poner en más crisis, entonces no lo hago. Lo que sea necesario, hay que hacerlo en el momento, ¿no? Porque al final de cuentas va a haber muchas cosas que a lo mejor ellos no tengan la conciencia de la importancia, sobre todo cuando son más pequeños. Pues sí, si a lo mejor le tienen que poner oxígeno y no quiere, pues no puede decir, ay, no, es que va a llorar, mejor que no llore, ¿no? O sea, se tiene que poner. Si le tienen que poner una inyección, pues se le tiene que poner. Entonces, pues cuando sea necesario, tenemos que hacerlo, ¿no? Independientemente de si en ese momento a lo mejor explota un poco más la crisis, pues al final de cuentas ese es nuestro trabajo, vamos a regresarlo al estado de tranquilidad, ¿no? Entonces hay que hacer lo que sea necesario. Generarle conciencia sobre la importancia de que se cubran sus necesidades básicas primero. Esto es bien importante, sobre todo puede ser que quieran ir a ayudar a los demás, ir a ver qué está pasando, qué necesita su mamá, su papá, etcétera. Primero, cubrir las necesidades básicas. Si necesita comer, si necesita dormir, si necesita alguna atención, llevarlo a algún lado, atención médica, si necesita hablarle por teléfono a alguien, si necesitamos avisarle. Todo esto son las primeras acciones que vamos a empezar a llevar a cabo. Ya lo demás de resolver el problema, de resolver algunas situaciones, lo vamos a ir llevando con calma, pero primero las necesidades básicas que estén cubiertas, ¿no? El paso número 5, vamos a establecer un convenio de seguimiento. Vamos a acordar un seguimiento, tener datos de contacto, de identificación para una retroalimentación futura. ¿Por qué? Porque la intervención no termina nada más aquí, ¿no? Entonces sí necesitamos tener como bien establecidos los datos de identificación, que sean corroborados de preferencia por otra persona. En el caso de que los niños nos hayan dado su edad, su fecha de nacimiento, un número de teléfono, bueno, pues vamos a tratar de buscar que un adulto nos confirme que los datos están siendo pues reales, ¿no? O que un adulto nos dé también la información es importante. Entonces, vamos a establecer un convenio. Ahí vamos a hablar acerca de cuándo nos vamos a ver o cómo le vamos a hacer para tener el seguimiento. ¿Qué implica esto? Es extraer información y establecer un procedimiento que se permite para verificar el progreso de ayuda. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro posterior, puede ser cara a cara, a lo mejor quedarnos de ver 2, 3 días después, una semana para ver cómo está pasando o hablar por teléfono, mandar un correo, no sé, pero tener un contacto posterior. El objetivo es, ante todo, completar el circuito de retroalimentación y determinar si se lograron las metas de los primeros auxilios psicológicos, es decir, todo concluye hasta que yo ya me di cuenta que se lograron, ¿no? El suministro de apoyo, reducción de la mortalidad y cumplimiento del enlace como fuentes de apoyo, que esto sería, ¿no? Realmente los objetivos es ver si se le dio el apoyo que necesitaba, si se redujo, ¿no? La capacidad o la posibilidad de muerte en ese momento y si los enlaces de apoyo al que se dirigió realmente están haciendo, le están ayudando y si no, pues tenemos que buscar otros recursos, ¿no? Que si hacer, hay que un convenio para retroalimentar, hay que acordar un segundo encuentro, evaluar los pasos de acción y qué no debemos de hacer, dejar detalles en el aire. Nada podemos asumirlo. Ayer lo comentábamos, no de nada por hecho, no de nada por sentado. Pregunten, no podemos dejar cosas al aire, es mejor que sepamos
todo bien. Entonces no podemos dejar nada al aire y tampoco podemos pensar como, bueno, ya como hablé con él, ya él va a hacer todo y ya ahora sí que Dios lo bendiga, ¿no? No, tenemos que asegurarnos de que realmente se está cumpliendo, de que fue al lugar a donde se canalizó, de que lo llevaron, de que está recibiendo o no la atención que necesita. Y no podemos hacer que dejar la evaluación a alguien más. No es como que, se va a contactar contigo fulana de tal persona para ver cómo te sientes. No, esto es algo muy personal y nosotros tenemos que dar el seguimiento. Entonces, como terapeuta o como, perdón, no como terapeuta, como presentador de los primeros auxilios psicológicos en ese momento, tenemos que concluir hasta el final, ¿no? Y eso nos compete nada más a nosotros, porque nosotros fuimos los que generamos ese vínculo, el que se le dio el acompañamiento y el apoyo, entonces nos corresponde a nosotros. Durante todo el proceso, debemos cuidar y evaluar constantemente lo siguiente, las conductas, cómo se está comportando. Yo voy a ir viendo a lo largo de mi proceso de la aplicación del protocolo de primeros auxilios cómo fueron cambiando sus conductas. Si en primera instancia estaba sumamente violento y poco a poco la violencia, la actitud fue cambiando. Entonces, eso lo tengo que hacer. Si yo no he logrado todavía que las conductas autodestructivas o que la impulsividad o la agresividad disminuyan, todavía no termina mi trabajo. Entonces, ahí tengo que evaluar constantemente a lo largo de cada paso que las conductas ya hayan sido restablecidas, que las emociones se encuentren más estables, que haya a nivel cognitivo también, que haya una diferencia en cómo percibía el problema, a lo mejor al principio, si estaba muy por fuera de la realidad, si estaba viendo todo como mal, como que no iba a haber una solución. Yo tengo que analizar que al final de todo mi procedimiento esto haya cambiado. Las relaciones sociales también es importante que nosotros lo analicemos, ¿no? Si al principio tenía mucho miedo, no quería hablar con nadie, nadie se le podía acercar, ok, tengo que evaluar si esto ya cambió, cómo ha sido el proceso y todo eso. Entonces, la relación social también es importante, la somatización, si al principio había mucho dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas, mareos, se sentía mal, bueno, voy a ir viendo a lo largo de el proceso evolutivo de mi intervención cómo está, si están mermando, si ya no le duele tanto la cabeza, si está más tranquilo, toda esa parte, ¿no? El estado físico en general también es importante que lo vayamos analizando. Hay personas que, o niños, adolescentes que empiezan a tener la crisis y en ese momento lloran tantito y así, o a veces no se ve que están en crisis. Entonces, de repente guardan tanto que más adelante se les puede alterar la presión, hay quienes incluso pueden llegar a desmayarse, entonces es importante que nosotros estemos durante todo el proceso viendo, ¿no? Cómo está respirando, si está tranquilo, si de repente se pierde la mirada, si estaba haciendo contacto visual y de repente dejó de hacerlo, si me escucha bien. Es importante que evaluemos constantemente el estado físico, ¿no? La afectividad, cómo está mostrando, cómo se está expresando para con los demás, toda esa parte, ¿no? Sí es importante que lo analicemos al inicio y al final también. Durante todo el proceso obviamente vamos a ir observando, ¿no? Pero al final, pues lo ideal es que las conductas, en el caso de que hubiera conductas muy alteradas, ya estén más tranquilas, que emocionalmente se encuentre más estable, más tranquilo, que su relación con las personas con las que se vaya, con las que se vayan a quedar a cargo de él, pues sea como adecuada, ¿no? Que esté tranquilo, que se sienta cómodo o cómoda, que su visualización del problema ya sea más realista, que lleve las herramientas para soluciones futuras, que se hayan seguido los pasos cada uno de ellos y se hayan logrado las metas, que ya no esté somatizando, que su estado físico vaya, pues de lo mejor, ¿no? A nivel de lo posible, porque a lo mejor si tiene una contusión, si se fracturó, si algo, bueno, pues, pero por lo menos que esté estable en esos aspectos, ¿no? Entonces sí es importante que cuidemos todo esto a la hora de tener, de todo el proceso. Finalmente, ya casi terminamos, la intervención termina cuando la crisis pasó, pero también cuando se lograron las metas, cuando el menor se encuentra en un lugar seguro, con una red de apoyo, cuando ya se tienen los datos de contacto y ha sido canalizado a donde sea necesario. Solamente cuando hayamos hecho todo esto, nuestra intervención va a terminar. Y aún así, recordemos, no termina en ese momento porque
nosotros vamos a llamar después, vamos a contactar para verificar que todo esto haya sido funcional. ¿Esto para qué? Para evaluar si necesitamos a lo mejor canalizar a otro lugar, si se le necesita dar más apoyo, otro tipo de seguimiento, lo vamos a referir a otro espacio, no lo sé. Y también nos sirve a nosotros para evaluarnos. Yo creo que la evaluación de uno mismo constantemente es importante, ¿no? Para a lo mejor ver, ok, este recurso no me funcionó tanto, ok, ¿cómo puedo mejorar, no? Siempre es bueno estar atentos para eso. Entonces, solamente cuando ya hayamos logrado todo eso, podemos decir, ok, por lo menos de primera instancia para poder dar por terminado el primer proceso, ya la persona está tranquila, logramos hacer las pequeñas acciones que en ese momento nos planteamos y llegaron a su fin. Ya tengo un lugar seguro donde se va a quedar. Recordemos que estamos trabajando con menores, entonces obviamente se van a quedar con alguien responsable de ellos, ¿no? Entonces ya está en un lugar seguro, tiene una red de apoyo y tengo todos los datos para contactar al menor y a las personas de la red de apoyo que en ese momento se quedan ahí. Ya le di referencia tanto al menor como a las personas que se quedan a cargo de él de a dónde van a acudir, cuál va a ser la intervención de segundo orden que van a seguir, si hay alguna institución, si tienen que ir a un hospital, si tienen que ir a un refugio, lo que sea. Yo ya le di la información y ya está siendo canalizado. Solamente en ese momento yo puedo dar por terminada esa sesión de mis primeros auxilios ecológicos. Se los decía, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. Puede ser que sea muy rápido, a lo mejor 1 hora, 2 horas, se termina rápido y puede ser que lleve incluso varias horas dependiendo de la situación. Entonces, ahí es donde se presenta este tipo de situaciones y también es importante dar seguimiento posterior para verificar los resultados y o brindar más herramientas, ¿no? En algún punto, si resulta que a lo mejor el lugar donde lo canalicé no lo recibió, no lo aceptó, ya no saben qué hacer, ok, entonces como yo estoy dando seguimiento, podemos buscar una opción de otro espacio a donde se ha canalizado, de otro lugar, si algo no se logró, si a lo mejor el menor o la menor se quedó con alguna duda, con alguna inquietud respecto a alguna situación, algo no le pareció, no lo sé, lo que sea, ¿no? Ahora sí que para dudas, quejas y comentarios, nosotros nos vamos a comunicar después para poder dar ese seguimiento al proceso. Y entonces sí, cuando yo ya hablé, ya me comuniqué con la persona o ya lo vi al menor, a la menor, ya tuvimos ese contacto, ya verifiqué que se lograron los resultados, que el lugar a donde se canalizó o las instituciones, los especialistas, lo que haya sido, lo atendieron adecuadamente y ya está más estable. Entonces ahí sí, ya terminé mi intervención de primeros auxilios psicológicos. Entonces, esos son los pasos a seguir de este protocolo. Les decía que hay otros, hay muchísimas más técnicas y nos vamos a abordar por especificaciones de cada situación. Por ejemplo, para los que tengan la oportunidad de acompañarnos en el diplomado, pues no es lo mismo atender a una persona que es víctima de abuso sexual que a un menor que está inmerso en un huracán o que hay violencia física de por medio. Es muy distinto si tiene una capacidad diferente, si tiene TEA o si tiene TDAH, si tiene algún retraso mental. Las intervenciones van cambiando, ¿no? Pero de manera general, para una intervención en un general, pues podría ser esta parte, ¿no? Del protocolo que vimos aquí. Les decía, hay más protocolos, pero algo que no me voy a cansar de repetirles nunca, porque siempre se los digo, que es muy, muy importante, y esa frasecita que me encanta, pueden conocer todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Es una frase de Gustav Jung. Ahí ya vi que se movió mi diapositiva, se las compongo antes de mandárselas, pero sí, no, es bien importante que podemos conocer toda la teoría, leer un montón de libros, tener un montón de técnicas y todo lo que quieran, pero cuando estemos trabajando con cualquier persona, sobre todo cuando son niños, acuérdense que
son otros seres humanos que también tienen necesidades, que están en un momento de crisis, que están desbordando, que quizá no tienen los recursos, que a lo mejor no se pueden expresar como yo quiero, que a lo mejor sí se ve que está súper molesto el adolescente, pero hay algo que está detonando esa molestia. Entonces sí es bien importante que seamos siempre, siempre, siempre bien humanos a la hora de atender personas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos tratando con niños. Evaluémonos constantemente a nosotros mismos. Se los decía, si estoy preparado para afrontar esas crisis junto con ellos, si voy a tener la paciencia de trabajar con esos adolescentes, si voy a, aunque me digan esto y el otro, pues también, ¿no? Nosotros trabajar esa parte. De nueva cuenta, les dejo mi contacto, mi número telefónico, mi correo electrónico, mis redes sociales si alguien necesita contactarme por cualquier información, ya sea de terapia, si alguien quiere que se le atienda, si necesitan asesoría de casos, para lo que sea, pues tenemos información. Para las personitas que me mandaron este mensajito ayer, no he podido contestar los correos que me llegaron. La verdad tuve mucho trabajo. Terminando ayer del taller, tuve pacientes, entonces no terminé, pero en un ratito ya que me desocupe yo les contesto, ¿no? Todos los que me mandaron y ahora sí voy a dejar de compartir para resolver las dudas que puedan llegar a tener. Y aquí está. Entonces los leo con sus dudas, preguntas, sugerencias, lo que tengan respecto al tema que vimos el día de hoy. Ok. Este protocolo, me decían aquí, obviamente evitando las partes de juegos, contención infantil, etcétera, ¿puede ser funcional para un adulto también? La verdad es que sí, y no descarten los juegos y las actividades con los adultos, también luego nos funcionan muchísimo. Pero sí, realmente es un protocolo bastante general que puede ser de utilidad, ¿no? ¿Qué hacer cuando está en crisis un adolescente y se está haciendo cutting? Acuérdense que ahí hablábamos un poquito acerca de que a veces necesitamos ser directivos. Si en ese momento se está haciendo daño, sí o sí tenemos que contenerle de que continúe haciéndose daño, ¿no? Entonces tratamos de darle, de quitarle cualquier situación, cualquier herramienta, cualquier cosa con la que se esté haciendo daño y vamos a invitarle al diálogo, ¿no? A que exprese qué es lo que está sintiendo. Recuerden que en ese momento los adolescentes o las personas que practican el cutting sienten mucho dolor de manera interna y no saben cómo canalizarlo o expresarlo. Lo único que quieren hacer es dejar de sentir el dolor emocional y lo trasladan a un campo físico. Dicen por ahí, estímulo mayor elimina uno menor. Entonces, de cierta manera, tienen la idea de que al cortarse el dolor físico va a atenuar el dolor emocional. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle las herramientas para atenuar ese dolor emocional sin que tenga que trasladarlo al campo físico. Entonces vamos a salvaguardar su integridad y vamos a animarle a que hable, a que se exprese, a que nos diga, ¿no? Lo que está pensando. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Contener la crisis en el momento. A ver. Mm, mm, mm. ¿Cómo se puede trabajar las crisis con una persona que entiende pero no habla? Ok, ahí podemos buscar otra manera en la que nos exprese lo que está sintiendo. En el caso de los niños, mediante el juego, a lo mejor que exprese con muñecos, mediante el dibujo, que nos dibuje lo que está sintiendo, mediante la escritura. Entonces vamos a utilizar diferentes maneras en las que nos exprese. Sí necesitamos que exprese de cierta manera lo que está pasando por su mentecita, lo que está sintiendo y también el hablarles, el expresarnos nosotros les puede ayudar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues no nada más como yo sé lo que hay que hacer, ni mucho menos, sino como alentarlo un poco más, ¿no? A hacer respiraciones, a que nos trate de expresar qué es lo que en ese momento está sintiendo, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar la manera en la que nos exprese
sea lo que sea, lo que piensa o lo que siente de la situación. ¿Algún protocolo establecido por la Federación de Psicología? Miren, lamentablemente, bueno o malo, en el ámbito de los primeros auxilios psicológicos, no hay muchísima información. Este protocolo que yo les mostré es de SLAQ, es un protocolo aprobado, es un protocolo del que se ha hecho como más estudios en otros países, viendo que sí funciona para la contención en crisis. Pero igual podríamos buscar y ver si hay alguno que esté, más, establecido por la federación. Realmente sabemos que es relativo, ¿no? En ciertas maneras. Mm, gracias por todos los buenos comentarios. Okey, cuando hay culpa, y esta sí es cierto, ayer me la hacía, ¿no? ¿Qué le podemos decir a un adolescente que su madre se suicidó y se siente culpable? Más que qué le podemos decir, es que tenemos que ver qué es lo que está sintiendo y por qué llegó a sentirse culpable. ¿Qué lo llevó a tener ese pensamiento de culpabilidad? Y nuestro trabajo ahí, más que decirle algo, es acompañarlo a la reflexión para que él mismo analice y llegue a la conclusión de que no es culpable, no poder liberar la culpabilidad en el momento. Si es durante la crisis, si es en ese proceso, bueno, vamos a darle validación a lo que siente, es decir, entiendo que en este momento te sientas culpable, pero como lo vamos a ir acompañando para que vea posibles soluciones, para que se cambie un poco su cognición del evento sucedido, pero sinceramente esta eliminación de la culpa no se va a lograr como por arte de magia durante el proceso. Realmente ahí ya se necesita derivar a segundo orden y dar un tratamiento como tal en duelo por pérdida y también trabajar la culpa, porque de otra manera va a ser complicado que se pueda llegar a una solución en una sola intervención. Realmente es algo más complicado, ¿no? Porque tiene que llevar su proceso de duelo y realmente entender cuándo esto lo hemos visto mucho en los talleres que damos sobre suicidio, ¿no? Cuando el homicida y la víctima son la misma persona, es bastante complicado porque entran en juego muchas emociones, ¿no? Entonces la culpa es una de ellas y sí sería necesario que lleve una terapia formal, ¿no? ¿Qué hacer si la persona se muestra violenta? En este caso, digo, si hablamos de un adulto, pues es de repente un poquito más complejo a veces, ¿no? El contener, pero estamos hablando de niños y adolescentes. En el caso de niños que son entre los, ¿qué serán? Entre los 0 y los 10, 11 años es un poco más sencillo de cierta manera contenerlos porque pues obviamente uno tiene un poco más de tamaño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tampoco vamos a permitir que nos hagan daño, lo único que tenemos que hacer es verificar que no se hagan daño a sí mismos y no le hagan daño a nadie más. Entonces, vamos a canalizar esa violencia. Si está muy enojado, el niño está pateando algo, está dando puñetazos a la pared, entonces lo voy a invitar a que canalicemos eso. Ok, entiendo que estás enojado y necesitas sacar ese coraje que tienes. ¿Qué te parece si buscamos otra manera de hacerlo? Ayer se los comentaba, ¿no? A lo mejor le pegamos a un cojín, rayamos una hoja con todas nuestras fuerzas. ¿Qué te parece si gritamos con todas nuestras fuerzas para que salga ese enojo? Entonces vamos a buscar la manera de canalizar ese enojo para que pueda tranquilizarse. No lo vamos a reprimir, no vamos a regañar, pero también tenemos que salvaguardar nuestra integridad, ¿no? Entonces, si están acá, pues, no sé, golpeando y es un adolescente, bueno, pues también tenemos que primero acuérdense que nosotros tenemos que estar bien para poder brindar apoyo. Si necesitamos recurrir a que alguna otra persona apoye en ese momento, pues ni modo, ¿no? Si estamos en un centro médico y a lo mejor le pueden poner un tranquilizante, si la cosa está desbordando, ok, también se puede hacer, pero es buscar, ¿no? Como herramientas y recursos que nos ayuden a canalizar en ese momento la violencia. Gracias, saludos hasta Guatemala y hasta todos los lugares donde nos ven. A ver, aquí me preguntan, hola, buenos días. Hay una chica de 20 años que comienza a hacerse daño, como pellizcarse o rasguñarse, cuando no puede contenerse emocionalmente riesgoso. ¿Qué herramientas puedo utilizar para esa situación? No escala. Ok, ahí de entrada, este,
Les voy a ser sincera, no entraría dentro de este rango porque al tener 20 años ya no es niña y tampoco se pueden aplicar primeros auxilios psicológicos porque estamos hablando de que no hay una crisis como tal. Pero ahí sí, si quieres, Cindy, mándame un mensajito por ahí, por privado, y lo podemos platicar, ¿no? A lo mejor alguna técnica o algo por ahí lo podemos platicar, ¿no? Ay, gracias, Abel, y a todos por sus comentarios. Mm. Para los que preguntan si en el diplomado se brindarán diferentes estrategias para diferentes situaciones, sí, ahí se va a abordar más específicamente porque es más tiempo, entonces son más sesiones, va a haber lecturas, va a haber otro tipo de cosas, entonces sí, vamos a abordar para situaciones tanto por tanto por situación que genera la crisis, o sea, es decir, si hubo violencia, si hay un acontecimiento global, alguna situación así, y vamos a ir viendo por edades también, porque vamos a abordar un poquito más el desarrollo de cada etapa y también si hay algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces sí va a ser como más completo por segmentos, ¿no? Ok, hoy acaba de morir una niña de 11 años por tomar benzodiazepinas dentro de su colegio en reto TikTok. ¿Cómo abordar tema con sus compañeros? Habría que ver, ¿no? Para que pueda hacer una intervención en crisis como protocolo, tendríamos que ver si alguien sufrió algún tipo. De lo contrario, bueno, habría que trabajar con ellos en la cuestión de crear conciencia sobre toma de decisiones, hablar acerca de la muerte y trabajar de manera colectiva como el duelo, ¿no? Dependiendo, no para todos va a implicar algo y también hay que tener mucho cuidado porque muchos empiezan a ver eso como algo admirable. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cómo mostramos y cómo abordamos con ellos esa situación, porque sí es tema delicado, ¿no? De repente. Un niño de 8 años cuando se enoja tiende a lastimarse. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Únicamente es cuando presenta la emoción, el enojo. Ok, aquí este tipo de contención sería una contención que se da de manera general, no es para una crisis como tal, porque acuérdense que lo que hablábamos, ¿no? Este tipo de crisis son cuando hubo un acontecimiento detonante que puede terminar en un trauma o en una situación más compleja. En este caso solamente sería como trabajar la emoción desde el enojo. Hay muchas técnicas, por ahí lo hemos visto cuando trabajamos con terapia infantil y cuando hablamos emociones, la parte de canalizar el enojo, ¿no? Aprender a enseñar y también hay que trabajar, es un trabajo conjunto porque hay que trabajar con los papás, ver de dónde detona esa conducta, por qué reacciona así, qué está pasando, ¿no? En toda la situación. No podría aventurarme a decir, hay que hacer esto y esto porque se tiene que conocer la situación. Mm. Gracias, Lupita, por los comentarios. Técnicas de respiración para calmar, ¿cuáles podría ser? El mindfulness les puede ayudar mucho o simple y sencillamente dense la oportunidad de hacer respiraciones, ¿no? Inhalo, inhalo despacio, cuento hasta 5, hasta 7 y suelto poco a poquito, respiramos 3 veces. También podemos ayudarlos a una pequeña meditación guiada, también nos puede funcionar muchísimo, trasladarlos a un momento tranquilo, eso puede ayudar. La respiración en general, o sea, simplemente las respiraciones profundas nos ayudan porque ya estamos oxigenando el cerebro, porque entramos en un estado de calma, entonces eso podría ayudarles muchísimo. Hay niños que se niegan a interactuar contigo. ¿Qué hacer en esos casos? Ahí es donde es bien importante el primer contacto. Recuerdan que yo les decía, puede ser que ni siquiera se haya dado cuenta que soy quién soy, perdón, y simplemente no quiera hablar con absolutamente nadie. Entonces tengo que tener paciencia, me tengo que acercar de una manera, amigable, de una manera tranquila, darle su espacio también. A lo mejor en ese momento necesita estar solo, entonces espero un poquito, después intento acercarme, pero hay que darles tiempo, ¿no?
repito, no se lo tomen de manera personal. Siempre puede ser que sea en ese momento por la crisis, ¿no? Y que más adelante ya esté más calmado y podamos hablar con la persona. En caso de un niño de 2 años que se golpea en el piso cuando no consigue lo que quiere, ¿qué se puede hacer? Ojo, ahí hay que trabajar con pues, la asertividad, pueden trabajar sus papás, sí necesitarían ir a terapia, un tipo de apoyo ahí, porque está muy pequeñito para que no les hayan, enseñado, ¿no?, las herramientas. Recuerden que ellos, de manera natural, no se pueden autorregular en ese momento, nosotros les tenemos que dar las herramientas para que puedan autorregularse. En este caso no se consideraría como tal una crisis, sino es una cuestión más de ir trabajando en la conducta, que aprenda a canalizar esa emoción, a ver qué es lo que está pasando y pues depende de la situación qué técnicas se podrían utilizar, ¿no? Porque a lo mejor si se busca algo conductual, pues se podría implementar una economía de fichas o algo así, pero si ya se quiere algo más de raíz, creo que hay que entender de dónde viene la conducta, qué es lo que está pasando y por qué está reaccionando de esa manera, ¿no? Am, Cuando hay un terremoto, ¿se pueden hacer PAP grupal? Pues en ocasiones, cuando no hay suficiente personal y toda esa cuestión, sí, ahí con las cuestiones grupales, em, se pueden hacer de primera instancia el primer contacto, para tranquilizar, ¿no? A lo mejor dar lo que les decía, respiraciones, contención emocional en primer momento. Ya la búsqueda de soluciones, pues sí es muy relativa y tendría que ser muy personal porque cada uno de ellos va a ir solucionando. Pero más que nada en ese momento, cuando hay un shock de muchas personas o en este caso muchos niños, es primero dar una contención emocional para llegar a un estado de mayor tranquilidad y que se puedan organizar más las ideas, que puedan estar más tranquilos y que ya puedan interactuar. Podemos utilizar también cuando son pequeñitos juegos para que estén más tranquilos, relacionados, ¿no? A la parte emocional y todo eso. Hubo un accidente en una escuela y hubo varios heridos y una nena murió. En un grupo, ¿cómo se puede dar contención? Ahí, pues, es que sí sería más que nada contención emocional y seguimiento, ¿no? Para abordar el duelo, colectivo de cierta manera por la pérdida, para ver la parte de los heridos. Si hay alguien que esté en crisis en ese momento, pues se da el protocolo. De lo contrario, ya sería un trabajo más de contención emocional y de superación de pérdidas, de trabajar el duelo. Sería ya como más, de segundo orden, por decirlo de algún modo. Okey, okey. Mm. Okey. Cuando el paciente se encuentra en algún centro que depende de autoridades estatales que no tiene la certeza sobre su futuro ni un acompañamiento, sí, yo sé, ¿cómo se le puede preparar para esa incertidumbre y la soledad que va a tener que lidiar? Híjole, es difícil, obviamente no le vamos a mostrar todo el panorama de manera negativa. Ahí lo que nos corresponde es darle recursos de autorregulación, darle recursos para mejorar su autoestima, trabajar toda esa parte, ¿no? Para que sea lo más resiliente posible y pueda afrontar la situación que venga de la mejor manera. No sé que son situaciones bien difíciles cuando vemos que a dónde estamos refiriendo y a lo mejor se puede hacer un acompañamiento, ¿no? Posterior, a lo mejor visitas, a lo mejor llamadas para ir monitoreando y darle esa contención si así se desea hacer, ¿no? O derivar a otra situación que pueda ayudarle mejor. Mm.
Para evaluar la efectividad, bueno, pues tenemos que ver que las metas que nos hayamos planteado de primera instancia sean cumplidas, ¿no? Que realmente la persona ya esté más tranquila, lo que les decía, que haya logrado identificar la situación, que ya lleve recursos de afrontamiento futuros y que cuando nosotros llamemos a la persona o estemos en contacto de nuevo, la persona pues haya podido llevar a cabo, ¿no? Se haya canalizado adecuadamente y todo eso es cuando veremos la efectividad de nuestro proceso. Pero bueno, pues les agradezco a todos por sus comentarios. Espero verlos pronto, por ahí. También para inicios, la próxima semana me va a tocar estar acompañándolos con otro taller, iniciando el mes, aperturo el mes. Entonces ahí nos vamos a ver en esa cuestión. Es para, si no me equivoco, es el de víctimas de abuso sexual, ¿verdad, Lick? Creo que sí. Y pues también a los que nos quieran acompañar en el diplomado, arrancamos ya el viernes con el diplomado. Y pues un gusto estar con todos ustedes y leerlos. Cualquier duda, cualquier cosa, con toda confianza me pueden escribir, me pueden mandar un mensajito o me pueden contactar mediante mis redes sociales. Lick, les cedo los micrófonos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y gracias a todas las personas que aún siguen aquí con nosotros. Y pues bueno, de manera rápida les presento la información del diplomado para las personas interesadas. Sí, les voy a compartir de manera breve la información. De todas maneras, se los vamos a hacer llegar en los grupos de WhatsApp y de Telegram para los que se quieran inscribir. Vamos a iniciar el 2 de junio, ¿sí? Ya el viernes, que es esta semana, vamos a iniciar con el diplomado Primeros Auxilios Psicológicos en niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. El objetivo de este diplomado es proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para brindar apoyo emocional y psicológico a los más jóvenes en situaciones de crisis y trauma. Aprenderás a identificar señales de angustia, estrés en niños y adolescentes, así como técnicas de intervención temprana para reducir el impacto emocional. Exploraremos estrategias para fomentar la resiliencia, fortalezas emocionales en los jóvenes, ayudándoles a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables. Y pues bueno, vamos a iniciar el 2 de junio. La duración son 8 semanas, 2 meses, que es lo que dura el diplomado. Es 100% en línea, no es presencial, es en línea. Ahora, el diplomado dura 8 semanas. Cada semana se habilita un módulo y cada 15 días se tiene sesión con la encargada del diplomado. En este caso es la psicóloga Daniela Ramos, que ustedes han tenido el honor de estar aquí en ese taller con ella. Así que ella va a ser quien va a estar con ustedes en esta sesión donde pues se va a ver una retroalimentación y responder dudas, ¿no? Referente a los temas que se vayan viendo. Al finalizar ustedes el diplomado al 100%, van a recibir ya lo que es la certificación avalado por el Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil sin un costo extra. Ya el costo está añadido dentro de lo que ustedes pagan al inicio. Y pues bueno, es asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando se habilita la semana de ese módulo pueden entrar a la plataforma que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Cada lunes se habilita un módulo en el cual ustedes tienen que entrar en los horarios que elijan, en el tiempo que le quieran permitir las lecciones, y cada 15 días. Esas sí son sesiones a través de Zoom, como lo están teniendo ahorita con la maestra, con la psicóloga Daniela, para que pues vayan viendo lo que es la retroalimentación de los 2 módulos abarcados y preguntas y respuestas. Hay un grupo de WhatsApp para soporte, se envían archivos, materiales y pruebas, sesiones de retroalimentación y el diploma que vale por 160 horas curriculares. Y pues bueno, nosotros ahorita de promoción tenemos el pago único de 3,000 pesos, o son $155 americanos. Tenemos como opción 2, inscripción de 500 pesos o $30 americanos, más 2 pagos quincenales de 1,500 pesos. Esta opción 3, inscripción de 500 pesos, más 4 pagos quincenales de 800 pesos. Ahora, para los que vayan a escoger inscribirse
y hacer los primeros pagos. Ahorita también les voy a añadir otra promoción. Pueden iniciar este diplomado inscribiéndose con 500 pesos y para respetarles el pago único, que serían los faltantes de los 2,500, es pagándolos en la primera quincena del mes, que sería el 16 de junio, no el 15, el 16, siempre es un día después de la quincena, pagarían los 2,500. Ahora, para cualquiera de estas opciones que elijan, el primer pago es a partir del 16 de junio. Y pues bueno, de todas maneras, toda esta información que les presenté ahorita, se las vamos a hacer llegar también con la ficha técnica y los temarios a los grupos. Se va a enviar en la noche, ya que finalice la retransmisión. Quienes estén interesados pueden mandar mensaje directo en los grupos. Me encuentran a mí como Ceci de León para que yo les envíe la información de manera inmediata. Ahorita mismo pueden mandar mensaje, yo les envío toda la información del diplomado para los que deseen inscribirse, porque tiene cupo limitado y pues ya como estamos a casi 3 días de iniciar, pues ya los cupos se están llenando. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, psicóloga Daniela. Nos vemos el viernes y nos vemos también el lunes con el taller de la maestra. Ahorita les voy a dar el nombre completo. Recuerden que en la página de ICADI ustedes encuentran el calendario del mes. La maestra va a estar aperturando en la primera semana con el tema que tiene que ver también un poco con los primeros auxilios psicológicos, que es abordaje y acompañamiento en niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil. Un tema bastante interesante y que hay que también capacitarnos en este tema del abuso sexual infantil. Muchos de nosotros cuando iniciamos, aunque seamos psicólogos, debemos de aprender que también cada uno de nuestros pacientes se trabaja de diferente manera, dependiendo de la problemática, dependiendo de las condiciones, depende de muchísimas formas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ICADI les trae para ustedes talleres gratuitos, les trae diplomados a costos accesibles, cursos para que precisamente se actualicen y se capaciten en diferentes temáticas. Si quieren inscribirse al taller, recuerden en la página de ICADI, en Facebook, encuentran ustedes el calendario, siempre en la parte principal, le dan en el enlace, se unen a al grupo, sea de Telegram o de WhatsApp, y ahí les llega la información. Cualquier duda que tengan, referente a las cuestiones de los talleres, diplomados o cursos, envíen mensaje directo a cualquiera de los administradores. Y también para los que quieran la constancia, hasta el día 6 se va a estar aceptando correos, sí, porque luego digo el pago, pero a veces es que pagué el 6, pero envié el correo el 7 o el 8. No, en los correos que ustedes envíen, ahí ya están los pasos a seguir. Ahorita se les va a volver a recordar para que lo tengan presente en los grupos, los pasos y las formas de pago. Los que ya pagaron desde el lunes, ayer, hoy y todavía en el transcurso del jueves y enviaron ya su correo, el día viernes por la tarde les va a estar llegando la constancia junto con los materiales. Cuando se hace el envío de constancia, se les manda un aviso en los grupos para que ustedes chequen en sus correos, en las diferentes bandejas, si les llegó cualquier detalle con los administradores del grupo, sobre todo para los que son de primera vez. No se preocupen que todas las constancias y sus materiales llegan, ¿sale? Entonces, pues bueno, nos vemos. Espero verlos en el diplomado. Y en el taller que sigue y en los demás talleres a los cuales ustedes quieran inscribirse. Yo soy Ceci de León, coordinadora de cursos, talleres y diplomados aquí en ICADI, y pues para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Hasta luego.